Qué alegría poder saludarte. Bienvenido a un nuevo episodio de Biblia Fácil. Estamos en una serie muy especial desde Argentina. La Universidad Adventista del Plata nos abrió las puertas para poder grabar esta temporada, El origen de todo. Y desde aquí te saludamos y te decimos bienvenido en el país donde tú te encuentres, en el horario donde tú estés, ya sea acompañando el programa por la televisión, por YouTube, por Facebook, por NT Play o cualquier otra plataforma. Qué bueno es que puedas dedicar este tiempo que te aseguro que va a fortalecer en gran manera tu vida, tu fe y tu relación con Dios. Este es el mejor tiempo invertido. La Biblia no es para leerla, sino para estudiarla. Y estudiar demanda de reflexión, oración, investigación. Así que eres bienvenido a un programa más de Biblia Fácil. Quiero presentarte un curso bíblico que te va a ayudar mucho en la comprensión de los temas que estamos abordando aquí en este programa. El origen de todo es el curso bíblico que tú puedes solicitar a nuestro WhatsApp más 55 12 98 100 14 60, o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Te recuerdo que es totalmente gratis y gracias a nuestros ángeles de esperanza por auspiciar también todos estos materiales para que puedan llegar de manera gratuita a todos aquellos que solicitan. Una mención especial y agradecimiento especial a ACES porque nos ha provisto siempre de Biblias en nuestras temporadas. Así que tú puedes encontrar una librería ACES cerca de tu ciudad, material cristiano extraordinario que también va a enriquecer tu fe. Muy bien, estamos listos para un episodio más. Estoy aquí muy bien acompañado en esta serie de jóvenes. Aquí yo creo que soy el más adulto de todos. Y estamos aprendiendo juntos algunas cosas que aparentemente son básicas, ¿no? Pero es importante detenernos para reflexionar en asuntos específicos sobre temas que deben ser muy conocidos y de paso son el fundamento de nuestras creencias. Vamos a abrir la Biblia y vamos a orar. Querido Dios, antes de abrir tu palabra, abrimos nuestro corazón para hablar contigo. Tú nos hablas a través de tu palabra, nosotros hablamos contigo a través de la oración. Y gracias porque nos das este momento oportuno y gracias porque en esta oportunidad lo estamos usando, este tiempo lo estamos usando para poder aprender más de tu palabra. Danos la certeza, la seguridad de que el libro que tenemos en nuestras manos es palabra de Dios. Y así como hoy lo tenemos en la mano, queremos que puedas colocar en nuestro corazón para tomar mejores decisiones, para poder tener esperanza, consuelo, fortaleza, perdón, pero sobre todo conocer el plan de salvación que tienes para nuestra vida. Pedimos tu bendición y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo yo puedo saber que la Biblia es un libro sagrado? Cuando lo abro tiene letras, es papel, pasa por una imprenta por donde se imprimen cientos y miles de libros. Y aunque fue el primer libro en ser impreso, ¿cómo puedo tener la seguridad de que este no es un libro común? ¿Qué cosa lo hace diferente? Hoy vamos a hablar sobre el origen de la palabra. Si bien es cierto, hay muchos que menosprecian la Biblia porque aún no han encontrado evidencias de su divinidad. Pero aquí voy a hacer un breve adelanto de este libro. Este libro tiene doble naturaleza. Cuando hablo de una doble naturaleza, debo recordar que Jesucristo fue el primero que tuvo doble naturaleza. Jesucristo es plenamente Dios y también plenamente humano. 100% humano, pero sin pecado. Jesús fue afectado por el pecado, pero no infectado por el pecado. Afectado por las circunstancias, por el tiempo, por los más de 2000 años de pecado, su cuerpo físico ya fue afectado por el pecado, pero él nunca fue infectado. Muy bien,
Jesucristo vino a ser la revelación perfecta de Dios. Pero antes de la revelación perfecta, Dios envió una revelación especial. Esa revelación especial se llama palabra, la palabra de Dios. Y esta revelación especial también tiene dos naturalezas. Es divina, humana. ¿Cómo yo puedo comprender que este libro es divino, humano? Vamos a ver entonces hoy en nuestro estudio cuál es el origen de la palabra. ¿Cómo llegó la Biblia a nuestras manos? La comunicación con el ser humano, después que fue creado, era perfecta. El ser humano disfrutaba de poder hablar con Dios cara a cara. Lo que hizo el pecado es crearnos miedo de Dios, huir de Dios a tal punto de no querer escuchar más la voz de Dios y no querer más ver el rostro de Dios. Comenzamos por lo último. ¿Qué es lo primero que hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. O sea, primero es, no más puedo mirarte a los ojos. O sea, la presencia de Dios que antes le causaba tanta alegría, hoy les causa miedo. ¿Qué hizo eso? Pecado. Entonces, la comunicación se quebró. Se quebró la relación perfecta. Al quebrarse la relación perfecta, Dios todavía intentó en el tiempo que su palabra pueda llegar de manera audible, aunque las personas no vieran su rostro. Nosotros encontramos que Abraham escuchaba la voz directa de Dios. ¿Correcto? Escuchamos que otros patriarcas se comunicaban con Dios y la comunicación, aunque no era de manera presencial, o sea, no veía la presencia, por lo menos de manera audible se podía Dios comunicar. Sin embargo, el tiempo fue pasando y llega un momento en que el ser humano no solo tiene miedo a mirar el rostro de Dios, sino que tiene miedo a escuchar la voz de Dios. Allá en el Sinaí, vemos que cuando Dios habla al pueblo, el pueblo le dice a Moisés, no queremos escuchar a Dios. Anda tú y todo lo que Él te diga, tú nos dices a nosotros. O sea, ya no queremos escucharlo. Ahora imagínense el dolor de un Dios que ve una criatura que quiere restaurar, que tiene que usar un lenguaje para una mente finita, Él siendo infinito, para mostrarle un plan de salvación, pero lo peor es que éste no quiere ni verlo ni escucharlo. Entonces, ¿de qué manera Dios mostraría ese plan? Para ello, Dios usó otro método. Levantó profetas. ¿Quién es un profeta? Un profeta era alguien levantado por Dios para ser portavoz de Dios. Por eso encontramos en 2 de Pedro 1:21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Nosotros hoy podemos ser inspirados? No. Nosotros hoy somos iluminados. En el proceso de cómo Dios se comunica con el hombre, existen tres palabras importantes. La palabra revelación, la palabra inspiración y la palabra iluminación. La revelación es la manera como Dios se revela de manera general o específica a través de teofanías o a través de, palabra directa, sueños y visiones con el profeta. La palabra inspiración es diferente. Inspirar es hacer esto y luego respirar. Inspirar. ¿Qué cosa inspira el profeta? El soplo de Dios. La palabra inspiración significa literalmente soplo divino. Dios hace, respira, y el profeta hace, inspira. ¿Cómo entendemos eso? Dios coloca el pensamiento divino en la mente humana.
Y el profeta, de acuerdo a su educación, cultura, capacidad, consigue expresar en palabras la revelación que Dios le ha dado. Por eso es que la Biblia es divina, humana, palabra de Dios en lenguaje humano. Es por eso que, por ser divina humana, aparentemente puede tener algunos problemas no doctrinales, no de plan de salvación, sino asuntos mínimos que en otras temporadas incluso ya hablamos acerca de si la Biblia es inerrante o infalible. Eso tú puedes verlo en la temporada anterior de Biblia Fácil ingresando a NT Play. En la temporada Creencias Populares hablamos justamente sobre este tema, Biblia, ¿inerrante o inefable? Bueno, no vamos a dedicar eso porque tú puedes acompañar eso en una temporada anterior. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Dios inspira a los profetas. Ellos escriben. En la Biblia Dios no es revelado como escritor. El mensaje viene de Dios. La manera de expresar es humana. Por eso es que en la Biblia encontramos cosas que a veces los profetas no podían expresar. Hay cosas que no se pueden ni siquiera describir. Me sorprende Juan cuando mira el cielo y dice así: es como, es parecido. O sea, lo que te estoy escribiendo no es que es exactamente, pero no encuentro una palabra para describir. No hay manera, ni lo que veo puedo describir. Por eso es que el lenguaje humano, aun cuando es rico, es limitado cuando se trata de algo que Dios revela. Ahora, fíjense cómo llega a nuestras manos. Ahí viene la palabra inspiración. Esa palabra significa respirar, o la manera como Dios coloca las ideas, pensamientos y la revelación en la mente del profeta, y el profeta lo escribe. Segundo Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Esta Biblia, que es inspirada por Dios, ha sido el libro más odiado, más atacado, más condenado, más perseguido, como también más amado. Tantos libros se imprimen en el mundo, pero no existe en la historia del mundo un libro que haya sobrevivido tanto como la Biblia. Tantas veces este libro se intentó desaparecer. La pregunta es, si fuese un libro común, ¿por qué no desapareció? ¿Qué hizo que la Biblia pueda continuar a través de la historia a pesar de tantos ataques y finalmente que hoy pueda llegar a nuestras manos? Desde ahí vimos ya una pequeña diferencia o grande diferencia entre cualquier libro y la Biblia. No existe otro libro que ha sido tan atacado y condenado como la Biblia. François Marie, el más conocido como Voltaire, escritor, historiador, filósofo y abogado francés. En 1778 él murió, pero antes, declarado ateo, por supuesto, dijo: en 100 años el cristianismo desaparecerá y la Biblia pasará a ser considerada como un libro de mitología. Pobrecito, ya falleció. Él está bajo tumba y la Biblia continúa. Lo que pasa es que cuando él vivía en su época, pues vino la corriente del iluminismo, donde el conocimiento estaba por encima de todo y donde se pensaba que la religión era lo más absurdo que había. En ese tiempo incluso la Revolución Francesa, la Biblia fue quemada en plena plaza pública. Entonces, todos aquellos sabios de la época decían: este libro desaparecerá. Voltaire incluso, cuando él murió, poco tiempo después de su muerte, todas sus posesiones se colocaron en subasta. Y entre la subasta estaba su casa. Y ustedes saben, ¿quién compró la casa de Voltaire? Las sociedades bíblicas.
el hombre que dijo que la Biblia va a desaparecer, en su propia casa se imprimieron millares de Biblias para el mundo. En su propia casa. Imagínense. Tanto ataque y sobrevivió. Por eso es que no es un libro común. Ha sido perseguida, quemada, prohibida, encadenada, pero sobre todo conservada. ¿Quién lo conservó? Aquel mismo que inspiró, conservó. La Biblia es la palabra de Dios en lenguaje humano, escrita bajo la inspiración y la supervisión del Espíritu Santo. 40 escritores, 3 idiomas, hebreo, el Antiguo Testamento, partes arameo, griego, el Nuevo Testamento, el griego koine, que es el Nuevo Testamento. Entonces, 3 idiomas, 40 autores, 66 libros divididos en 2 testamentos, y cada testamento está exactamente dividido en 4 secciones. En el Antiguo Testamento encontramos el Pentateuco, Penta es 5, Teuco es ley, los 5 libros de la ley, de Génesis a Deuteronomio. De ahí encontramos los libros históricos, poéticos y proféticos, 4 partes. El Nuevo Testamento igual, comienza con los evangelios, luego tiene un libro histórico que es el libro de Hechos, luego tienen las epístolas o las cartas, que son la de Pablo, la de Pedro, de Santiago, de todos ellos, y luego un libro profético. Si ustedes se dan cuenta, hay 4 secciones bien marcadas en cada testamento. El Nuevo Testamento no es la contradicción del Antiguo, es la continuación del Antiguo. Muy bien, dicho esto, vamos a mencionar algunos asuntos interesantes. Primero, ¿quién organizó la Biblia? ¿Cómo es que alguien dijo, bueno, Proverbios es inspirado, Deuteronomio es inspirado, esto es inspirado? Si en el tiempo donde la Biblia ya era conocido, no la Biblia, ¿no? Los libros de la ley y otros escritos eran considerados sagrados, aparecían muchísimos otros diciendo, también hay otros libros sagrados. ¿Cómo tenemos la seguridad de que realmente aquel que recopiló no se equivocó? Con el Antiguo Testamento no tenemos problema. Le voy a decir por qué. Porque según la tradición judía, ya en el siglo IV a.C., Esdras se le atribuye a aquel que recopiló todos los libros sagrados del Antiguo Testamento. ¿Y por qué no tenemos problema con el Antiguo Testamento? Simple, porque Jesús lo avaló. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús incluso dice, escudriñáis las Escrituras. Y las Escrituras para Jesús, ¿cuáles eran? Todo el Antiguo Testamento. Que para ellos ya estaba claro cuáles libros eran, no había discusión. Habían otros libros que se declaraban inspirados, pero ellos no lo aceptaban. Entonces, si Jesús ya llamó las Escrituras sagradas, las que ya estaban organizadas, no tenemos problema. El problema siempre fue con el Nuevo Testamento. Porque los 27 libros que hoy tenemos en el Nuevo Testamento, siempre se creó la duda cómo fue organizado. Un obispo de Alejandría llamado Atanasio fue el primero en hacer una compilación del Nuevo Testamento. Sin embargo, eso llevó un proceso y muchos años. Y la pregunta es, ¿cómo lograron definirse? A través de una medida llamada canon. ¿Qué cosa es canon? Canon literalmente significa caña, solo que la caña se usaba para medir. Entonces, ¿por qué se llamó canon? Porque se colocó un estándar, principios o reglas, que todo libro inspirado tenía que ajustarse bajo ese estándar, bajo esa medida, bajo esas reglas. Por el canon bíblico se descartaron tantos libros que se declaraban inspirados y finalmente quedamos con los 27 que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Luego vamos a ver que en el concilio de 397 de Cartago apenas se confirmó lo que por muchos años ya se venía recopilando y ajustando bajo el canon bíblico. Sí, Joel. Antes de la fecha estipulada por Atanasio,
¿existe alguna evidencia o algún manuscrito o alguna compilación del Nuevo Testamento? ¿Hubo algún intento? ¿Por qué se elige a Atanasio? No, Atanasio fue apenas uno de los compiladores. No es que él fue el elegido, sino que a través de él ya vino la primera propuesta de libros inspirados, porque bajo la regla que se creó del canon, él ya hizo una exhaustiva investigación sobre ello. Sí. Con relación a la regla, con relación a la regla, ¿fue establecida en algún tipo de reunión? ¿Fue establecida? Sí. Las reglas ya se colocaron desde el Antiguo Testamento, o sea, ya había un canon, inclusive antes, para definir las escrituras del Antiguo Testamento. Y ahorita justamente vamos a ver cuáles eran esas reglas, ¿no? O sea, algunos principios del canon para que cualquier persona diga, este es inspirado o no, entonces vamos a someterlo a una prueba, a una medida, ¿no? ¿Cuál es la medida? Entonces, con Atanasio viene la propuesta, pero en sí vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cómo se aceptaba de que había ese inspirado o no. Un criterio establecido era, si aquello que mencionaba era un apóstol de Jesús, directo de Jesús, él tenía la autoridad porque él había caminado con Jesús. Otro es, por ejemplo, Marcos no fue un testigo ocular de todo. Se menciona que Pedro estuvo detrás ayudando a escribir el libro. Entonces, o tiene el respaldo de un profeta o de un apóstol, o en el caso de Pablo, a través de su conversión, vemos que es inevitable decir que era inspirado por Dios. Si ellos respaldaban el texto, eran ya considerados inspirados por Dios. Entre ellos se mencionaba, pero obviamente eso demandó de un proceso en el tiempo hasta finalmente definir. Ahora, ¿cuáles eran esas medidas? Criterios que se usaban, algunos criterios apenas aquí encontramos. Primer criterio, profético o apostólico. Los apóstoles, como testigos oculares, eran los que tenían la mayor autoridad, ¿verdad? Aparecen los evangelios como testigos. Lucas es un investigador, ¿correcto? Mateo no, él es un testigo ocular, él estuvo. Juan también, él cuenta cosas que los otros evangelios incluso no cuentan. Entonces, si aquel libro que me vas a presentar viene de un apóstol, de un discípulo de Jesús, quiere decir que ya es considerado sagrado, ¿correcto? O sea, Dios usó ellos para traer esta revelación. Número 2, criterio de autoridad. Muchos libros aparecieron contando simplemente historia y diciendo, Dios me apareció, en fin, en fin. Pero la mayoría de aquellos que reciben la revelación de Dios comienzan diciendo así, así dice el Señor. La autoridad que asumían ellos no era suya, era revelación que recibían. Número 3, criterio de contenido. ¿El contenido es espiritual? Número 4, exactitud histórica. Lo que está mencionando realmente ocurrió. Pues vamos a ver que otros libros fueron añadidos que no tienen nada que ver con las Escrituras. Y criterio de exactitud doctrinal. Esto considero uno de los ítems más importantes de esta regla. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es un libro sagrado porque se considera que tiene una armonía. ¿Y armonía qué significa? No existen dos evangelios, no existen dos planes de salvación, no existen revelaciones que se contradicen, porque Dios es el autor. Entonces, si alguien viene y dice, bueno, Dios se me apareció y Él me ha dicho que yo puedo ir al cementerio y puedo conversar con mi abuelo, ¿qué dice la Torá? Nadie puede conversar con los muertos. Este no es inspirado por Dios. Entonces, bajo los criterios se descartaron. Sin embargo, tenemos hoy una versión que puede confundir mucho y dice, no, pero mi Biblia tiene más libros, ¿cómo dice que solamente hay 66? Déjame explicarte. Existieron libros los cuales se llaman deuterocanónicos. La palabra deutero aquí da la idea de añadido después del canon. O sea, el canon se cerró, pero por capricho de la iglesia añadieron otros libros, no importa si cumplen o no cumplen los criterios, llamados deuterocanónicos, apócrifos, secretos, oscuros, lo que tú llames. Estos libros deuterocanónicos son 7. Ellos son Tobías, Baruch, Judith, Sabiduría Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos, en fin.
Estos libros no formaron parte del canon hebreo del Antiguo Testamento y no fue reconocido ni por Jesús, ni por los apóstoles, ni por los padres de la iglesia. O sea, la iglesia cristiana descartó totalmente esos libros. No fueron aceptados por la iglesia cristiana y presentan obviamente enseñanzas contrarias y no armonizan con las enseñanzas de Cristo, de los profetas y de los apóstoles. ¿Cuándo fueron escritos estos libros? Entre los siglos III y siglo I, donde no hubo revelación de Dios. El periodo intertestamentario. Es allí donde surgieron muchos libros diciendo ser inspirados. Pero ¿cuál es el mayor problema? Estos libros que decían ser inspirados contradecían totalmente todas las escrituras. Hoy les quiero mostrar algunos párrafos de esos libros para que vean que no tiene armonía absoluta con las escrituras. Pero antes vamos a una brevísima pausa. No cambies el canal, ya estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. La Biblia ha sido atacada. Primero fue perseguida, Satanás quiso desaparecerla, pero luego cambió de estrategia. Porque mientras más era perseguida, más era buscada. La estrategia cambió. Persecución por distracción. Hoy todo el mundo tiene Biblia, pero todos tienen distracción que no tienen tiempo para leerla. Pero hay un ataque más sobre la Biblia, y es el ataque cultural. Es el ataque posmoderno, de descontextualización. Yo voy a la Biblia con un preconcepto y yo voy a la Biblia a forzar a hacer lo que yo digo. ¿Ustedes saben una cosa? Es fácil hacer a la Biblia hablar lo que no dice. ¿Cómo? Descontextualizando. ¿De qué manera descontextualizo? Agarro el texto que me gusta y me encapricho en el texto. No me importa el capítulo, no me importa el libro, no me importa nada. Solo ese texto. Fácil, hoy hablando acerca del origen de la Biblia. Ya vimos cuáles son los libros inspirados y qué libros fueron añadidos. En el Concilio de Trento se dio una orden inclusive para considerar a los libros agregados después que se cerró el canon para ser considerados sagrados. Y aquellos que se rebelaran contra esa orden eran considerados anatemas. Fue así como en la iglesia cristiana en el tiempo, dando esa orden, involucró, agregó, sin autorización ni apostólica, ni divina, ni nada, simplemente por capricho humano. Estos libros tienen un valor histórico, mas no es revelación bíblica. La razón es simple, no tienen armonía con las Escrituras. Vamos a ver algunos párrafos. Miren lo que dice 2 de Macabeos 15, 37 al 39. Así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Miren cómo termina el libro. Yo termino aquí mi narración. Si está bien escrita y ordenada, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre sin valor, eso es lo que pude hacer. Imagínense. Bien saben ustedes lo desagradable que es beber solo vino o solo agua. En cambio, el vino mezclado con un poco de agua es muy sabroso y agradable al paladar. Lo mismo pasa al escribir una historia. Hay que saber combinar bien los relatos para que le resulten agradables al lector. Con esto doy terminada mi obra. ¿Cómo es posible que puedo llamar yo esto un libro sagrado? Pero está dentro de algunas versiones de la Biblia, ¿no? Miren otro texto aquí. Eclesiástico capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando hagas el bien, fíjate en quién. Haz un favor al bueno y obtendrás recompensa. Contradice lo que Jesús dijo. A tu enemigo dale de beber. Tú no necesitas mirar a quién va a hacer un favor. Contradice las Escrituras. ¿Qué cosa dice Judith capítulo 9 versículo 13? Dame palabras para poder engañarlos y causarles el desastre y la muerte, pues tienen planes perversos contra tu alianza, contra el templo sagrado. Aunque todo lo demás puede estar correcto, ¿cómo va a pedir poder para engañar? Tobías capítulo 12 versículo 9. Miren, esta es la base para las indulgencias incluso en la Edad Media. Dar limosna salva de la muerte y purifica todo pecado. La salvación por obras vino justamente siendo justificada en el libro deuterocanónico, que no guarda armonía con las Escrituras. O sea,
Dar limosnas ya te salva. Imagínense. Eclesiástico 3:30. Con agua se apaga el fuego y dando limosnas se gana el perdón de Dios. ¿El perdón de Dios se gana? Totalmente incoherente. Segunda de Macabeos 12, 44 y 45. Esto era el fundamento para el purgatorio. Dice así: si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario, inútil orar por ellos. ¿A qué está llevando? A orar por alguien que ya murió. Pero, como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios perdonara su pecado. De allí se origina la misa y la doctrina del purgatorio. Vamos a hacer una misa de cuerpo presente o ausente, o en fin, o vamos a orar para que la persona que está en algún lugar, todavía no en el paraíso, pueda ser perdonado. O sea, estos libros deuterocanónicos no son inspirados por Dios, de ninguna manera. Isaías 8:20, ¿qué cosa decía el profeta Isaías? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, es claro. ¿Conforme a qué? A la revelación que Dios ya había dado. Si alguien viene y da otro evangelio y es diferente a aquel que está en la Biblia, no les ha amanecido, significa Dios no los ha revelado. Ellos están trayendo su propia oscuridad y llamando luz a lo que no es luz. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que la Biblia realmente es inspirada por Dios? Hay varias, aquí he tratado de resumir en apenas 4 o 5 evidencias. Primero, unidad y armonía. Moisés no conoció a David, David no conoció a Juan. Vivieron en tiempos totalmente diferentes. Recordemos que son más de 1600 años de distancia entre Génesis y Apocalipsis, 1500 antes de Cristo hasta el año 98 después de Cristo. En ese tiempo, todos los escritores bíblicos, el mensaje que daba guardaba armonía, porque era Dios revelando. Entonces, una de las evidencias de que la Biblia es inspirada por Dios es que guarda una armonía donde hay un plan de salvación, comenzando en Génesis, concluyendo en Apocalipsis, sin distorsión del mensaje. Guarda armonía. ¿Cómo es posible que alguien que vive 2, 3, 4 siglos más tarde pueda tener una revelación sin contradecir a aquel que ya mencionó hace cuántos siglos atrás? Quiere decir que no era su pensamiento, era Dios revelando. La Biblia tiene 1189 capítulos y 31.173 versículos, 173 versículos, y tienen armonía. Número 2, su permanencia. La Biblia ha sido perseguida, condenada y permanece. Su profecía. Miqueas 5:2 habla dónde Jesús nacería. Tú, Belén, que eres la más pequeña. Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1, dice, y Jesús nació en Belén. Miqueas no tenía ni idea de todo aquello que estaba profetizando. Pero Mateo comienza a confirmar lo que el profeta había ya predicho años atrás. 200, 300 años, 400 años atrás. Otra profecía, Zacarías 9:9 dice que Jesús entraría en un pollino a Jerusalén. Marcos capítulo 11 confirma. El libro de Isaías 7:14 dice que Jesús nacería de una virgen. El libro de Mateo capítulo 1:18 dice que María aún no era desposada con José y llegó a tener un hijo. Otra, Daniel capítulo 2 es la mayor evidencia que la Biblia es inspirada por Dios. Cuando Daniel escribió su libro en el siglo VI antes de Cristo, apenas existían 2 imperios que él conocía, el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Pero en la profecía de Daniel 2 y de Daniel capítulo 7, habla que el mundo sería gobernado apenas por 4 imperios y el 5.º imperio sería de Cristo. La pregunta es, ¿cómo alguien del siglo VI antes de Cristo visualiza 2000 años de historia? ¿Cómo? ¿Cómo es que él sabía que después iba a venir Grecia y después Roma y con Roma terminarían los imperios? Ustedes saben que en la historia hubo tanto intento de formar un nuevo imperio.
Hablemos de Carlos V, Napoleón Bonaparte, otros que estuvieron a punto de alcanzarlo. Y cuando estuvieron a punto de alcanzar, murieron. Porque la profecía dice que el último imperio será el de Cristo. Entonces, la profecía es una evidencia de que el único que conoce el futuro es Dios. Y lo que la Biblia revela se cumple perfectamente. Su mensaje es universal, la respuesta para cada necesidad. Y es el único poder o el único libro que no solo informa, sino transforma. Personas que han tenido contacto sincero con la Biblia han sido transformadas. Si fuera un libro común, no transformaría, solo informaría. Porque ese es el propósito de un libro, informar. Pero transformar tiene poder. Entonces, son evidencias de que la Biblia es inspirada por Dios. Se adelanta la ciencia. Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Isaías fue escrito en el año 740, 680 antes de Cristo. Aristóteles va a decir muchos años después acerca de que la tierra es una esfera. Pero ahora fíjense, antes de Cristo la Biblia mencionaba que la tierra es un globo, es un círculo. El libro de Job 26:7, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Ustedes saben que las culturas más antiguas, entre las egipcias, las griegas y todo, pensaban que la tierra se sostenía sobre algo. Los griegos decían sobre Atlas, sobre una tortuga, sobre un elefante, pero está sostenida sobre algo. Hasta que luego viene Galileo Galilei y dice, no, juega y está alrededor del sol. O está a distancia del sol, pero cuelga sobre la nada. Pero ¿dónde ya estaba mencionado? En la Biblia. ¿Cómo es posible explicar que un libro pueda conocer algo que ni siquiera la ciencia había descubierto y mucho antes ya estaba? Solo alguien que conoce todo, Dios. La Biblia fue muy cuestionada y una de las cuestiones más sobresalientes era, ¿cómo tengo seguridad que la Biblia no fue manipulada? Porque es posible que en todos los años alguien haya dicho, bueno, voy a cambiar aquí, manipular la Biblia. Cuando todo eso estaba surgiendo, en el año 1947, ocurre el hallazgo más importante arqueológico para el cristianismo. Un muchacho beduino, o sea, pastor de ovejas, llamado Mahomet Adib, perdió una de sus cabras. Y todo fue guiado por Dios. Su cabra entró a una cueva. Qumran está cerca del Mar Muerto. Hace algunos años viajé para Israel para poder grabar un proyecto de Nuevo Tiempo y fuimos hasta las cuevas de Qumran. Tremendas grietas enormes. Una de las cabras entró y mientras el muchacho buscaba su cabra, estaba tirando rocas o piedras para ver si es que le daba a la oveja que por ahí se metió y de pronto escuchó un sonido. Un cántaro se rompió. Al ingresar, resulta que cuando fueron perseguidos los esenios, muchos de ellos dejaron libros sagrados escondidos en las cuevas. Entre ellos estaban rollos que databan siglo II y III antes de Cristo. Entre ellos estaba el libro de Isaías, casi intacto, parte del libro de Samuel. Y cuando ellos fueron a ver si es que el texto coincidía con el texto que hoy tenemos, era exacto. La Biblia fue preservada. Y ustedes saben que la Biblia fue prohibida. Y durante 1260 años, cuando el sistema papal prohibió las escrituras, él tenía la autonomía, digamos, de poder alterarla, pero Dios no la permitió. Él pudo haber dicho en todo ese tiempo, arrancar todos los textos del sábado y colocar domingo. Pudo haber hecho eso. Él pudo haber arrancado todo el texto y lo que habla sobre la inconsciencia y los muertos y colocar el purgatorio. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque Dios conservó su palabra sin ser manipulada. Y aunque ellos tenían toda la autoridad, intentaron desaparecer, no pudieron. No pudieron. Y hasta ahora tenemos esto como palabra de Dios. Pastor, hay otra
otro libro antiguo que esté tan atestiguado, así como la Biblia, o que tenga tantas copias? De hecho, ¿se saben la cantidad de copias que tiene la Biblia? Más de 2.500 copias en todos los museos diversos del mundo, ¿no? Mira, existen libros antiguos que tienen un valor histórico. Encontramos libros de Flavio Josefo, de Herodoto, libros que datan mucho sobre la historia antigua. Pero no existe un libro que haya recibido tanto ataque y haya sobrevivido como la Biblia. Ellos no fueron atacados, fueron preservados humanamente, pero esto fue preservado divinamente. ¿Por qué Eclesiastés sigue en la Biblia si no fue un texto inspirado? Bueno, lo que pasa es que el libro no inspirado es eclesiástico, que no es considerado en estas versiones, pero el libro de Eclesiastés es inspirado por Dios y escrito por Salomón en la parte final de su vida. Cuando era joven escribe Proverbios, cuando era viejito escribe Eclesiastés. Todo es vanidad porque él ya vino probando todo y dijo, no vale la pena, no se meta en ese mundo. Acuérdate tu creador en los días de tu juventud. ¿Qué hace la Biblia? La Biblia tiene un poder para cambiar nuestra visión de la vida. La cosmovisión, la manera de cómo ve el mundo una persona que estudia la Biblia es totalmente diferente. La Biblia muestra el propósito y cuando una vida tiene propósito, tiene sentido. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestro origen y nuestro destino. Muestra la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Educa al ser humano, nos educa en las diferentes áreas. La Biblia tiene principios financieros, principios de familia. Si nosotros estudiásemos más la Biblia, nuestra cosmovisión de la vida sería distinta. Brinda esperanza y consuelo, dice Romanos 15:4, que fue escrito para darnos consuelo y esperanza. Es la solución para el problema humano, da razones para vivir, amar y servir. Nos brinda libertad completa, claro, libertad de la esclavitud, de la mentira y de tanta cosa. Juan 8:32, ¿qué cosa dice? Conoceré la verdad y la verdad os libertará. Y nos da seguridad sobre el futuro, porque nos da fe. Cuando se lee la Biblia encontramos prosperidad. Josué 1:8 y Salmos 1:3 dice que harás prosperar nuestro camino. Nos da felicidad. Lucas 11:28 dice, felices los que oyen y la guardan, ¿no? Bienaventurados. Nos santifica, nos da victoria. Claro, Efesios 6:16 habla de que esto forma parte de la armadura del Señor para poder vencer al enemigo. Nos da sabiduría, desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Tiene una cosmovisión completa de la Biblia, o de la vida. ¿Qué símbolos tiene la Biblia? La Biblia es considerada como una lámpara porque ilumina. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Es considerada un espejo porque te muestra el error y te manda quién te puede limpiar, Jesucristo. Es considerado el pan porque nutre la vida, nutre el alma. Es considerado agua porque limpia. Considerada espada porque nos ayuda a vencer. La Biblia es considerada una semilla porque la semilla tiene vida. Puede ser pequeña, pero tiene vida, crece. La Biblia ha sido atacada. Primero fue perseguida. Satanás quiso desaparecerla, pero luego cambió de estrategia. Porque mientras más era perseguida, más era buscada. La estrategia cambió. Persecución por distracción. Hoy todo el mundo tiene Biblia, pero todos tienen distracción que no tienen tiempo para leerla. Pero hay un ataque más sobre la Biblia, y es el ataque cultural. Es el ataque posmoderno, de descontextualización. Yo voy a la Biblia con un preconcepto y yo voy a la Biblia a forzar a hacer lo que yo digo. ¿Ustedes saben una cosa? Es fácil hacer a la Biblia hablar lo que no dice. ¿Cómo? Descontextualizando. ¿De qué manera descontextualizo? Agarro el texto que me gusta y me encapricho en el texto. No me importa el capítulo, no me importa el libro, no me importa nada, solo ese texto. Cuando saco un texto de su contexto, formo un pretexto para formar cualquier cosa que me guste. Entonces la Biblia tiene que leerse en armonía como un todo. Un texto no define, es toda la Biblia lo que define la doctrina. Por eso hay que saber leer la Biblia, con disposición, oración, reflexión, investigación, sometiéndonos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo Jesús interpretaba la Biblia? Miren Lucas 24:27. Comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, declaraba en todas las Escrituras. Si yo quiero entender algo, yo tengo que buscar en todas las Escrituras. Yo no puedo formar una doctrina de una parábola, porque la parábola tiene otro propósito. No de una frase, no de un texto, sino de todo. Jesús me enseñó cómo estudiar la Biblia. Comenzando por Moisés, todo
Así se estudia la Biblia, como un todo. No solamente las partes que quiero o las partes que a mí me gustan. ¿Cuáles son los principios? Hay que leer el texto varias veces, analizar cuál es el análisis histórico, determinar qué género literario es. La historia se lee como historia, pero la profecía no. La profecía está bajo símbolos, que hay que interpretarlo, no por mi capricho, sino por lo que dice la Biblia. La profecía es diferente a leer la historia. La poesía es poesía, hay figuras. La parábola son figuras metafóricas. Entonces yo tengo que ver cuál es el contexto, qué texto estoy leyendo. Si es una epístola, ¿qué está tratando el apóstol? ¿Cuál es el problema? ¿Qué cosa es lo que me quiere enseñar? Miren, ya hay un texto impresionante. Nada mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, dar vigor a las facultades, como las ennoblecedores verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían grandeza de espíritu, nobleza de carácter y firmeza de propósito, que raramente se ve en ese tiempo. La Biblia que tú tienes en tu biblioteca o en tus manos no se trata de papel, es la palabra de Dios. Y hoy quiero invitarte para que tú puedas tomar la Biblia y con certeza y seguridad estudiarla. Es la manera como Dios te quiere hablar. Acéptalo como ese libro sagrado y a partir de hoy encontrarás el plan que Dios tiene para tu vida. Una luz para tu camino y Dios cambiará tu historia. Los seres humanos, para poder tener un conocimiento, para desarrollarse en la vida, necesitan estudiar y mucho. Pregunta a un universitario, ¿cuántas veces tiene que trasnocharse para tener el conocimiento necesario para ejercer una profesión? Si para ejercer una profesión se necesita esfuerzo, disciplina, ¿por qué no usar ese esfuerzo para nuestra salvación? ¿Por qué tendremos que ser descuidados cuando Dios quiere hablarnos a través de su palabra? ¿De qué sirve todos los títulos que puedas colocar en tu pared cuando no tienes una vida cambiada? ¿De qué te sirve todo el conocimiento que un día va a perecer cuando te pierdes la vida eterna? Por eso, en el nombre de Dios, dedica tiempo. Abre tu Biblia, sométete en oración para que Dios pueda hablar a tu corazón. Dios no está en silencio. Su palabra es la que está cerrada. Y hoy tienes la oportunidad para decir a Dios, Señor, yo quiero escucharte todos los días. Abre la Biblia y Dios te hablará. ¿Quieres hacer ese compromiso? Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la manera como a través de ella nos muestras el plan de salvación. Nuestra vida colocamos en tus manos y queremos que cada día podamos dedicar el tiempo necesario para escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para seguir comprendiendo el plan de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil. Te espero aquí, en Nuevo Tiempo. Hasta la próxima. Nosotros, todas las ciudades que conocemos, medimos ancho y largo. ¿Pero alto para qué? Quiere decir que esta ciudad tiene la forma de un cubo. ¿Cómo yo puedo imaginar una ciudad en forma de cubo? Y tiene 12.000 estadios. Cada estadio más o menos tiene 183 metros.